Increíbles transformaciones, 7 personas revelan cómo ascendieron a seres extraordinarios. María respiró hondo, el aire denso de mole y risas infantiles llenaba su hogar. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, un tumulto emocional la asfixiaba. Desde que cumplió los 18, los sueños de ser científica habían estado grabados en su corazón como un eco lejano, cada día más distante a medida que el peso de la maternidad se hacía más evidente. Sus 3 hijos, con la energía desbordante de la juventud, representaban todo lo que había sacrificado. Si tan solo pudiera volver atrás, cambiar el rumbo de su historia y abrazar la ciencia, la curiosidad, el conocimiento. Pero la dura realidad la mantenía encadenada a la cocina y la rutina del hogar. Ese día, el viento sopló fuerte, como si el universo le estuviera haciendo un guiño. Mientras ordenaba el viejo desván de su abuela, sus dedos tropezaron con el lomo polvoriento de un diario. Al abrirlo, las palabras de su antepasada cobraron vida, contándole sobre sus luchas, sus victorias en un mundo donde la mujer era un ser invisible. Un torrente de emociones la asaltó, pena, orgullo y un despertar incontrolable que le prometió romper con el ciclo de conformismo que había heredado. Esa chispa ardía en su pecho, impulsándola a retomar sus estudios. Sin embargo, la universidad era un campo de batalla. Cada paso que daba hacia la reinvención de su vida, le traía una ráfaga de juicios. ¿Qué hace una madre de familia entre nosotros?, se susurraban algunos. María sentía como cada mirada en su dirección cortaba su piel como una navaja. La determinación se mezclaba con la ansiedad, creando un cóctel venenoso. Una parte de ella deseaba dejarlo todo y regresar a la seguridad de su hogar, mientras que la otra, más rebelde, exigía conquistar aquellos sueños que le parecían casi prohibidos. Mientras se sentaba a estudiar, los recuerdos de su abuela eran su refugio, pero la presión la crecía como una sombra, oscureciendo su camino. Aquella noche, mientras leía sobre un descubrimiento revolucionario hecho por su abuela, el aliento se le cortó. ¿Cómo podría seguir adelante si parte de ella se cuestionaba su capacidad? Podía sentir las miradas en su espalda, las palabras de derrota que le resonaban en la mente. Nunca serás más que una madre, le repetía esa voz interior, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La angustia la envolvía en cada paso hacia la igualdad entre su rol de madre y sus aspiraciones profesionales. Sus hijos, a quienes tanto amaba, se convertían en su más grande inspiración, pero también en su mayor temor. ¿Lo que si no lograba? ¿Acaso les fallaría? El amor se entrelazaba con la culpa, y la presión le hacía temer no cumplir la promesa de ser una madre presente y, al mismo tiempo, una estudiante esforzada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche era un nuevo desafío. El trabajo final para esa clase crucial la mantenía despierta, sumergida en libros que parecían burlarse de su cansancio. Pero el reconocimiento llegó, una sonrisa amarga, un artículo publicado, una victoria disfrazada de soledad. Los murmullos de desprecio la seguían como sombras de angustia. Podía sentir que el desafío mayor no eran los demás, sino su propia mente, su resistencia frente a la duda que se instalaba como un parásito, y en ese momento, mientras la tensión la convertía en un nudo de emociones, la vida le lanzó una curva inesperada. Con el sudor en la frente y el corazón en un puño, sintió que todo se tambaleaba. ¿Sería este el final de un camino recién empezado o comenzarían a florecer nuevas oportunidades? Esa pregunta resonaba sin respuesta, justo en el instante en que el caos se desataba a su alrededor, dejando un rastro de incertidumbre. María se despertó esa mañana con una sensación de urgencia. El insomnio de las últimas noches había sido reemplazado por una nueva resolución, no podía rendirse. Con determinación, se levantó de la cama sin permitir que la voz crítica que siempre acechaba en su mente la detuviera. Cada día representaba una nueva oportunidad, y su espíritu comenzaba a encarnar esa verdad de manera más palpable. El camino hacia la universidad se sentía pesado, pero algo había cambiado en ella. A medida que cruzaba el umbral de la puerta, el murmullo interno que la había atormentado desde que había decidido retomar sus estudios parecía atenuarse, como si su determinación hubiese ganado terreno.
Al ingresar al campus, sus pasos resonaban con un propósito renovado. Decidió que a partir de ese día, cada mirada de juicio sería un recordatorio de su fortaleza, no de su debilidad. Durante la clase de biología, mientras la profesora introducía conceptos complejos, una idea brillante comenzó a brotar en la mente de María. Nunca antes había compartido su pasión por la ciencia con nadie, pero en ese instante comprendió que sus experiencias como madre podrían ofrecer una perspectiva fresca. Anotó frenéticamente, esbozando ideas sobre la interacción entre la ciencia y la maternidad. Su voz interior, que solía ser crítica, ahora comenzaba a articularse en algo más afirmativo. Tienes algo valioso que aportar. En medio de la creciente confianza, se sintió inspirada a presentar un proyecto a la profesora. La noche previa, mientras sus hijos dormían, trabajó incansablemente en su propuesta, fusionando su amor por la maternidad con sus estudios científicos. La premisa era simple pero poderosa: explorar cómo el comportamiento materno podía influir en el desarrollo cognitivo de los niños. Sabía que podría dar mucho de sí misma en este proyecto y que tenía que dejar de lado el miedo. El día de la presentación llegó, y con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo se desprendía de la sombra de la duda. Al concluir, las miradas de sus compañeros no eran de rechazo, sino de curiosidad. Los aplausos, que al inicio se sentían lejanos, ahora se convirtieron en una ola de apoyo. Era obvio que ella había comenzado a dejar su marca. La profesora, impresionada, le ofreció la oportunidad de expandir su proyecto en un artículo para la revista estudiantil, un escalón crucial en su carrera académica. Sin embargo, con el reconocimiento vino la inevitable rivalidad. Cuanto más se adentraba en sus estudios, más sentía la incomodidad de algunos compañeros que no podían aceptar que una madre tuviera éxito. Los comentarios despectivos comenzaron a surgir nuevamente, esta vez en forma de susurros. ¿Por qué no se queda en casa cuidando a sus hijos en lugar de tratar de competir con nosotros? Aunque su corazón se encogía ante esta crueldad, respiró hondo y decidió que no dejaría que esas palabras la afectaran. Había algo más en juego: su crecimiento y la inspiración que quería ser para sus hijos. Con cada desafío, su carácter se fortalecía. Se propuso no solo resistir, sino confrontar esas actitudes con perseverancia. Sin embargo, lo que no anticipó fue un conflicto que llegaría a poner a prueba no solo su determinación, sino también su integridad personal. Una de sus compañeras, a la que había considerado amiga, comenzó a difundir rumores que socavaban su reputación. Mientras María se preparaba para una reunión crucial sobre su proyecto, las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Podría enfrentar esto sin perder el enfoque? Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para demostrar no solo su capacidad científica, sino también su resistencia emocional. Había llegado el momento de hacer frente no solo a los estigmas, sino a las traiciones que aparecen en el camino del éxito. Se sentó en la mesa, el aire crispado a su alrededor. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, se preparó para exponer su verdad, así como su trabajo. El momento crucial se aproximaba, y con él, la posibilidad de redefinir no solo su camino, sino la forma en que la veían tanto sus colegas como ella misma. La llamada de la verdad la aguardaba, y sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. El silencio en la sala era abrumador. María podía sentir la tensión en el aire, un pesar colectivo y expectante que pesaba sobre sus hombros. Era el momento de presentar su proyecto, pero a la vez se sentía enjaulada por la amenaza de los rumores. Su mente giraba, reviviendo cada comentario cruel, cada mirada de desdén. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. Recordó las noches en las que se quedaba despierta, observando a sus hijos dormir, pensando en el futuro que deseaba ofrecerles. En esos momentos, la fragilidad de sus sueños pareció transformarse en fuego, y esa pasión era lo único que podía sostenerla en este momento. Respira, se repitió, como un mantra. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz resonó con una claridad inesperada. Comenzó a exponer su proyecto, entrelazando sus descubrimientos sobre cómo la atención y el afecto materno podían construir las bases del aprendizaje infantil. Con cada diapositiva, su nerviosismo se disipaba y la autenticidad de su mensaje brillaba más allá de las dudas. Los rostros de sus compañeros empezaron a mostrar interés genuino, su visión estaba conectando, pero no podía ignorar las miradas de resentimiento. Ana, su antigua amiga, no podía evitar manifestar su incomodidad. Se sintió vulnerable y expuesta, pero algo dentro de ella la empujaba a mantenerse firme. Este era su momento para demostrarlo.
No solo para sí misma sino para todas las madres que se enfrentan a prejuicios y limitaciones. El final de su exposición llegó, y María invitó a la discusión. Dio paso a preguntas y críticas. La primera fue de Ana, quien, con una sonrisa sarcástica, cuestionó la relevancia de sus experiencias personales en la investigación científica. ¿Por qué no enfocarse en datos empíricos en lugar de historias sentimentales? Lanzó con desdén, intentando despertar el escepticismo entre sus compañeros. El aire se volvió tenso otra vez, pero María sintió que había llegado el momento de defender su enfoque. Porque esas historias son parte de la ciencia, Ana. Cada dato está respaldado por experiencias humanas. Convertimos la teoría en práctica con amor y cuidado. ¿O acaso nuestros sentimientos no influyen también en nuestro aprendizaje? Respondió, sintiendo como el poder de su verdad crecía. Al final de la reunión, recibió comentarios positivos de algunos profesores y compañeros. Se sintió apoyada, una comunidad empezando a reconocer el valor de su trabajo. Pero cuando se retiraba, oyó murmullos de nuevo. Las palabras de Ana se repetían en su mente y, por un momento, su estómago se hundió. Sin embargo, comprendió no podía dejarse consumir por el miedo. En su búsqueda de autenticidad, había descubierto su fuerza. Así, mientras caminaba hacia su clase de diseño de experimentos, una nueva determinación brotó en ella. No solo enfrentaría a Ana una vez más, sino que aprovecharía esta adversidad para reafirmar sus fundamentos académicos y éticos. María empezó a planear una profunda investigación sobre la relevancia de la experiencia emocional en la educación. La perspectiva de un nuevo artículo la emocionaba, pero también la llenaba de ansiedad, pues sabía que eso implicaba más que solo escribir. Se comprometió a presentar su trabajo en una próxima conferencia, un aplazamiento de sus miedos convertidos en acción. Así, mientras anotaba sus reflexiones en un cuaderno, la sensación de urgencia regresó. Este era solo el comienzo. La verdad sobre su historia tenía que salir a la luz, pero no solo para limpiar su nombre, sino también para abrir puertas a un diálogo más sincero sobre el papel de las madres en el ámbito académico. Sin embargo, en medio de su planificación, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era un correo de su profesora. Ella había tomado una decisión que podría cambiar todo. ¿Qué secretos escondía aquella propuesta que le había enviado? María miró el mensaje en la pantalla de su teléfono, el corazón latiéndole con fuerza. La profesora había convocado a una reunión urgente y, aunque no especificaba el motivo, la intuición de María le decía que esa orden podría ser el punto de inflexión que tanto había esperado. Sin pensarlo dos veces, cerró el cuaderno y se dirigió al aula donde se llevaría a cabo la reunión. Al llegar, pudo notar que otros compañeros se encontraban allí, sus rostros reflejaban miradas de incertidumbre. María se sentó con la espalda recta, respirando profundo y manteniendo el enfoque en el objetivo que había definido en su mente, demostrar el valor de su investigación. La profesora, con una expresión seria pero cálida, comenzó a hablar. Explicó que se habían seleccionado algunos estudiantes para realizar una breve presentación sobre sus proyectos en un congreso internacional de pedagogía. El ambiente se tornó de expectativa al instante. Este era el tipo de reconocimiento que María anhelaba desde hace mucho. Pero luego, la profesora continuó con su lista de nombres. Su corazón se hundió cuando su nombre no fue mencionado. Mientras sus compañeros se sumergían en la ilusión de la oportunidad, María se sintió aún más decidida. Sabía que no podía dejar que esta vez se convirtiera en una derrota. Trabajo había hecho, argumentos sostenidos tenía y había llegado el momento de hacerse notar. Cuando la reunión concluyó, María se acercó a la profesora, su voz temblorosa pero firme. ¿Puedo hablar sobre mi proyecto? Creo que demuestra una perspectiva valiosa sobre cómo el afecto materno impacta el aprendizaje. Estoy convencida de que tiene implicaciones significativas para la educación contemporánea. La profesora asintió, con una mezcla de comprensión y sorpresa. Mi decisión no fue personal, María, simplemente estábamos limitados por el tiempo. Pero me gustaría escuchar más sobre tu enfoque. María sintió el impulso de compartir lo que había aprendido en su investigación. Con cada palabra, como si estuviera dibujando un mapa en su mente, comenzaba a desgranarse la conexión entre emociones y aprendizaje. Habló de la importancia de permitir que las historias personales fueran parte de la narrativa educativa. Su voz crecía en confianza, y por un instante, el murmullo del entorno desapareció. Era como si solo existiera ella y la pasión que sentía al compartir su trabajo. Al final de su exposición improvisada, la profesora sonrió. Sigue desarrollando tu proyecto. Si realmente crees en él, debemos encontrar la manera de que esté presente en ese congreso. María salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y alegría.
El rechazo inicial se había transformado en una chispa de motivación. Pero pronto su mente también quedó atrapada en la incertidumbre. ¿Qué le diría a su amiga Ana en la conferencia? Aún sentía esa sombra de resentimiento detrás de sus críticas y no podía ignorar la necesidad de confrontar los argumentos que Ana podría presentar. Noche tras noche, María se dedicó a recopilar más datos, a construir ejes teóricos sólidos que respaldaran su trabajo emocional. Sabía que debía llegar a la raíz de sus propias inseguridades. Sus investigaciones se convirtieron en su refugio, cada página escrita era la transformación de un miedo en conocimiento, pero al mismo tiempo, la angustia por el próximo congreso se acumulaba. María entendió que debía ser valiente no solo en su contenido, sino también frente a las críticas que inevitablemente vendrían. Las sombras del pasado intentaban asediarla, pero su determinación creció para dimanar luz. Mientras terminaba la redacción de su artículo, recibió una notificación en su teléfono: «Tienes una nueva asignación», decía el mensaje de Ana, quien parecía tener un interés renovado en las circunstancias. La interferencia era inesperada. ¿Qué tendría en mente? Esa imagen de una amistad marchita comenzó a desmoronarse. María sabía que debía prepararse para una posible confrontación. Respirando hondo, se preguntó, ¿estaba realmente lista para enfrentarse a su pasado y construir no solo su futuro, sino también uno en diálogo con su antigua amiga? La respuesta se asomaba entre los claroscuros de su mente, pero aún era incierta y temía que todo estallara en su cara. ¿Hasta dónde podría llegar para defender su verdad y al mismo tiempo restablecer una conexión lastimada? La próxima reunión con Ana se acercaba como una tormenta a la vista, y su verdad aún no estaba lista para la luz. María no pudo dormir esa noche. Se debatía entre el temor a la reacción de Ana y el deseo de exponer su trabajo en el Congreso. Las horas pasaban lentamente y su ansiedad crecía con cada minuto. En su mente, imaginaba las palabras que debían salir, la forma en que debería abordar esa conversación con su amiga, la supuesta rival. La presión la empujaba a pensar en su crecimiento, no solo académico, sino personal. Sabía que cada palabra tendría que ser medida con cuidado, pues cada interacción con Ana representaba una oportunidad para construir puentes o, en su defecto, para deshacer el poco progreso que había logrado. Decidida a enfrentarse a sus miedos, al día siguiente se sentó en su escritorio, isolada en su pequeño mundo de libros y papeles. Comenzó a elaborar un esquema que no solo resumía su investigación, sino que también abordaba sus emociones y conexiones personales con el contenido. María comprendió que no podía simplemente presentar cifras y teorías, debía incluir su propia voz, ese hilo narrativo que había comenzado a tejer con sus ideas. Con cada frase que escribía, su confianza crecía. Recordaba anécdotas de su infancia que reflejaban su relación con su madre, cómo esa conexión emocional había influido en su aprendizaje. Era un vínculo profundo que, hasta ahora, había mantenido en segundo plano, temerosa de que su vulnerabilidad la hiciera parecer débil en un entorno académico. Pero se dio cuenta de que, al contrario, mostrarse auténtica podría ser su mayor fortaleza. A medida que sus ideas tomaban forma, también lo hacía su resolución de salir adelante. Ya no iba a permitir que el miedo al juicio de Ana interfiriera con su camino. En su cabeza, se repetía una afirmación que resonaba con fuerza: tenía derecho a ser escuchada y a defender su punto de vista, independientemente de las creencias de aquellos que la rodeaban. Finalmente, llegó el día de la reunión con Ana. El aire que rodeaba a María se tornaba denso con la anticipación. Al entrar al café donde se encontrarían, su estómago se retorcía, pero su mente permanecía clara. Ana ya estaba en una mesa, concentrada en su laptop. María tomó un respiro profundo mientras se acercaba. «Hola», dijo, intentando mostrar seguridad a pesar de la vulnerabilidad que sentía. «Hola, María», respondió Ana, levantando la vista, su expresión neutral. «¿Listas para discutir? He estado pensando en lo que dijiste». Esa simple frase trajo una oleada de emociones a María. Había un eco de desafío, pero también de apertura en las palabras de Ana. Mientras se sentaban, María recordó la finalidad de la conversación y empleó su estructura escrita para guiar el diálogo. No se trataba solo de defender su proyecto, sino de compartir un aspecto de su vida que había mantenido en las sombras por demasiado tiempo. Gradualmente, la charla se intensificó. Ana planteaba preguntas, desafiaba su perspectiva, pero en lugar de desanimarse, María encontró fuerza en sus respuestas. Cada argumento que exponía, cada defensa que construía, se convertía en un ladrillo con el cual forjaba sus propios cimientos. Sus inseguridades comenzaron a ceder ante la poderosa afirmación de su propia voz.
La tensión que había sentido al principio se transformó en una lucha más equilibrada. Pero, ¿no crees que puede ser un enfoque demasiado personal? La academia exige objetividad, dijo Ana, sus ojos reflejando sinceridad. Quizás, pero el afecto materno no puede ser ignorado. Es parte de nuestras historias, de lo que nos hace humanos. Quiero creer que esto puede enriquecer nuestra comprensión educativa, no limitarla, respondió María, sintiendo que cada palabra la acercaba más a sus objetivos. Ambas se enfrentaron, pero poco a poco, la atmósfera comenzó a cambiar. Sus voces resonaban como ecos en el café, marcando la distancia que una vez existió entre ellas y que ahora empezaba a acortarse. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de renovación, una nueva notificación interrumpió el diálogo. Un mensaje de la profesora la hizo saltar. Necesito hablar contigo, urgente. Un giro inesperado, un nuevo reto sobre el horizonte. María sintió la adrenalina dispararse. Estaba a punto de descubrir si su viaje hacia la autenticidad le habría preparado para lo que vendría. El Congreso sería un reflejo de su crecimiento o una nueva prueba de sus miedos. La incertidumbre se cernía como una sombra, lista para revelarse. La noticia del mensaje hizo que el pulso de María se acelerara. Urgente, pensó, las palabras reverberaron en su mente. Su cabeza comenzó a llenarse de interrogantes sobre lo que la profesora podría querer discutir. Tal vez alguna preocupación sobre su investigación o una crítica a su enfoque personal. No obstante, en ese instante salieron a la luz sus inseguridades y ese viejo miedo de no estar a la altura. Sin embargo, el encuentro con Ana había encendido en ella algo nuevo, una determinación inquebrantable. ¿Te encuentras bien?, preguntó Ana, notando su inquietud. María sonrió, aunque su mente todavía giraba en torno a la notificación. Decidida a no dejar que eso empañara su momento, respiró hondo y recogió sus pensamientos. Sí, solo estoy tratando de absorber todo esto, contestó, señalando la conversación que habían mantenido. Aunque la ansiedad no desapareció, en el fondo existía un hilito de emoción. Había defendido su postura de manera firme y clara, algo que antes la hubiera temido hacer. Ahora se proyectaba como alguien que tenía voz, y ese pequeño triunfo la empujó hacia adelante. María cerró la conversación con Ana con un sentido de reconocimiento compartido. Prometió regresar al día siguiente, más reforzada, con una nueva perspectiva y más anécdotas personales que podían enriquecer su exposición. Mirando el contenido de su análisis, sentía que cada ensar era un ladrillo que contribuía no solo a su proyecto, sino también a su crecimiento. Al llegar a casa esa noche, revisó el mensaje nuevamente. Necesito hablar contigo, urgente. Aquella frase parecía un eco en el silencio de su habitación. Consciente de que aplazarlo no iba a solucionarlo, decidió prepararse mentalmente. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos, proyectando posibles escenarios. Gracias a su reciente experiencia con Ana, comenzó a reflexionar sobre la importancia de ser proactiva. Ya no se trataba solo de su trabajo, se trataba de su identidad académica y personal. Con cada palabra que escribía, sentía más y más claro que tenía que abrazar su vulnerabilidad. Esto significaba prepararse no solo para una conversación sobre su investigación, sino para un diálogo que podría definir su camino. ¿Y si su profesora la veía como menos competente? ¿Y si se burlaba de su enfoque personal y emocional? Pero esta vez, María no se abandonaría a la desesperación, se preparó visualizando su encuentro con la profesora, imaginando un intercambio basado en el respeto y la claridad. La clave sería definir qué quería lograr con esa conversación. Expresarse sería fundamental, y no solo se trataría de su trabajo. Esa era una oportunidad de mostrar la profunda evolución que había experimentado. Ponderó cómo podía convertir la crítica en crecimiento, y así, la noche avanzó entre pensamientos y apuntes. El reto se veía claro, enfrentar a su profesora no como una estudiante sumisa, sino como una investigadora segura de sus capacidades. Por la mañana, a unos minutos del encuentro, se sintió impulsada. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿estoy realmente preparada para lo que puede venir? A medida que se acercaba a la oficina de su profesora, la determinación se debate entre la duda y la autoconfianza. Era el momento de despojarse de las sombras del pasado y asumir un rol activo en su narrativa. Al abrir la puerta de la oficina, una sensación de firmeza la embargó. La profesora la miró, y María sintió que todo dependía de ella. La conversación que estaba a punto de iniciar podría ser el pivote entre la inseguridad y el crecimiento. María, gracias por venir, dijo la profesora, abriendo la puerta a un nuevo capítulo.
Una sensación de expectativa llenó el aire. El camino hacia su desarrollo inminente estaba justo frente a ella, pero no podía prever el giro que tomaría esa conversación, al dar el primer paso hacia lo desconocido, María se preguntó si, al final, esta sería la prueba que definiría su viaje. María se acomodó en la silla frente a su profesora, sintiendo que cada segundo de espera intensificaba la emoción que le llenaba el pecho. Lo que estaba en juego era más que una simple evaluación de su trabajo, era la posibilidad de atravesar un umbral que pareciera, durante tanto tiempo, inalcanzable. María, he seguido tu progreso en el proyecto y, aunque hay aspectos que me gustaría discutir, creo que también hay muchas cosas que estás haciendo bien, comenzó la profesora. Su voz calmada contrastaba con el torbellino interno de la joven. Las palabras pesaban como plomo, pero había una ligera promesa de reconocimiento. Gracias, profesora, respondió María, encontrando en su interior la valentía que había cultivado. Yo también creo que a veces podemos perder de vista lo que realmente estamos aprendiendo dentro del proceso. Entiendo que me enfrento a críticas, pero estoy interesada, más que en la evaluación, en cómo estas opiniones pueden contribuir a un crecimiento real. La profesora levantó una ceja, sorprendida por la claridad en la voz de María. El entorno cambió sutilmente, la transición hacia la confianza era palpable. Las palabras que antes se le habían escapado llenaron el aire entre ellas, creando un espacio de diálogo genuino. La profesora elaboró sobre algunos puntos de mejora, pero lo que originalmente sentía como un ataque personal, María empezó a verlo como un mapa hacia su mejora. A medida que avanzaba la conversación, María se sintió cada vez más conectada con sus propios argumentos. La crítica hacia su trabajo no la dejaba inválida, era simplemente un eco de experiencias anteriores que la habían moldeado. Quizás al incorporar más evidencia personal, podemos hacer que el análisis sea más dinámico, sugirió la profesora, destacando un área donde María podría profundizar. En ese instante, una chispa de inspiración surcó la mente de la joven. Había estado enfocando su proyecto desde la lógica, pero ahora comprendía que la fusión de lo personal con lo académico podía crear un impacto mucho más significativo. Sí, creo que podría incorporar algunas anécdotas de mi experiencia personal que resonarían con el tema, contestó con seguridad, sintiendo cómo las piezas de su trabajo grandes y pequeñas empezaban a encajar. Había una profundidad que aún no había explorado y podía ofrecer una perspectiva única sobre su investigación. La conversación finalizó con un diálogo sobre la autenticidad en el trabajo académico. Al salir de la oficina, María tenía más que unas simples sugerencias, poseía un renovado sentido de dirección. Allí estaba la revelación, su vulnerabilidad podía ser la clave de su autenticidad. El viaje de regreso a casa se volvió un momento de reflexión y recogimiento. Estaba lista para hacer cambios significativos en su proyecto, no solo en contenido, sino también en la forma en que se presentaría. Esta transformación no se limitaba a su investigación, era un proceso paralelo por el que pasaba también como persona. Mientras repasaba mentalmente cada una de las palabras intercambiadas, pudo sentir cómo el miedo que había antes de la conversación se desvanecía, reemplazado por una fe renovada en sí misma. Se dio cuenta de que lo que había percibido como una crítica la había llevado al aprendizaje y al autodescubrimiento. Al llegar a casa, en vez de atender la ansiedad que venía con el cambio, la abrazó como una herramienta liberadora. Se sentó frente a su ordenador y comenzó a escribir, sintiendo con cada palabra que el mensaje que realmente deseaba compartir tomaba forma. Pero había algo más en su interior, esa conversación había encendido una chispa que no solo iluminaba el camino de su investigación, sino también el futuro que estaba empezando a vislumbrar. Se debatía entre continuar con el trabajo en su proyecto o explorar nuevas áreas que la intrigaban, lecturas que la llevaban a cuestionarse cada vez más sobre su identidad. Al repasar todos esos pensamientos, un nuevo dilema surgió: seguir el camino. ¿Qué había comenzado o arriesgarse a explorar terrenos más desconocidos? Mientras formulaba las preguntas en su mente, se dio cuenta de que estaba a un paso de una decisión que podría cambiar no solo su trabajo, sino su percepción del mundo académico. La pregunta persiste, latente y desafiante: ¿está María lista para abrazar la incertidumbre de lo nuevo? La respuesta podría alterar las corrientes de su trayectoria. María se sentó frente a su ordenador, rodeada por la calma de su habitación, pero su mente era un torbellino de ideas y emociones. Aquella conversación con su profesora había sido el catalizador perfecto, el empujón que necesitaba para dar un giro radical a su perspectiva sobre su proyecto. Por primera vez, la crítica se sentía como un puente hacia un nuevo mundo de posibilidades, un mundo que hasta ahora había estado demasiado asustada para explorar. Bajo un nuevo enfoque,
comenzó a revisar su borrador. La idea de incorporar anécdotas personales resonaba con fuerza en su mente. Recordó momentos de su vida que se entrelazaban con el tema de su investigación. Cada recuerdo traía consigo una lección aprendida, una batalla librada. Al plasmar esas experiencias en palabras, el acto de escribir se convirtió en una forma de sanación y autoconocimiento. No solo un trabajo académico, era su historia. Mientras escribía, se enfrentó a sus temores más profundos. ¿Realmente sería aceptada si mostraba su vulnerabilidad? Sin embargo, a cada palabra, se sintió más empoderada. La autenticidad se transformaba en su aliado. En ese momento de introspección, comprendió que su voz era única, era una perspectiva que podía contribuir al discurso académico, en lugar de seguir las normas impuestas. Se sintió menos como una mera estudiante y más como una investigadora con un punto de vista propio, algo que podía aportar al corpus del conocimiento existente. Al finalizar la noche, se levantó con la resolución de arriesgarse. Decidió que enviaría un nuevo borrador a su profesora, exponiendo no solo su argumento sino también sus propias historias. Existía una conexión emocional que era esencial para el tema que abordaba, y ella lo sabía. Poco a poco, la incertidumbre dejó de parecerle aterradora y se convirtió en una fuente de emoción, pero mientras María avanzaba en su camino de transformación, no pudo evitar sentir un roce de inseguridad. ¿Podría realmente acercarse a esos espacios desconocidos? El miedo a no ser aceptada o, peor aún, a ser juzgada, comenzó nuevamente a aflorar. Esta vez, en lugar de dejar que el miedo se apoderara de su mente, hizo un ejercicio de reflexión. Se preguntó qué había aprendido de las críticas pasadas. La respuesta era clara, cada crítica había sido una oportunidad de crecimiento. El día siguiente fue crucial. Al llegar a clase, su mente estaba agitada, pero su determinación crecía. Presentaría su borrador revisado en la clase, un audaz testimonio de su viaje personal y académico. Se preparó a fondo, ensayando su presentación frente al espejo. Luego, un pensamiento la atravesó: ¿qué pasaría si, en lugar de una crítica, esa exposición se convirtiera en una conversación enriquecedora? En lugar de buscar aprobación, podría abrir un diálogo sobre experiencias humanas. Las horas se deslizaron, y llegó el momento de presentar. María subió con la idea de compartir su historia, su vulnerabilidad, su explosivo crecimiento personal. Al inicio, su voz temblaba levemente, atrapada entre el deseo de impresionar y la genuina necesidad de conectar. Finalmente, las palabras fluyeron. Mientras hablaba, escuchaba el eco de su profesor en su mente, la crítica como un mapa, no como un juicio. Notó miradas atentas y asintiendo en la audiencia. Al concluir, todo lo que había sentido, las inseguridades, se desvanecieron. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Desde el fondo de la sala, un compañero expresó sus dudas. Aquel desafío la tomó por sorpresa y sintió que los ojos de todos estaban puestos en ella. En ese instante, entendió que el camino del autodescubrimiento estaba lleno de obstáculos y no siempre sería un paseo fácil. Tendría que enfrentarse no solo a su crítica interna, sino también a las voces externas que podrían cuestionar su viaje. Mientras respondía con honestidad, reflexionando sobre el verdadero significado del crecimiento, ya no era solo un tema académico en juego, sino su esencia misma. La sala se llenó de murmullos y miradas de curiosidad. María sabía que este era solo el comienzo. ¿Estaría preparada para aceptar lo que vendría? Mientras la pregunta flotaba en el aire, la tensión palpable sugería que su viaje apenas arrancaba y el verdadero desafío estaba por llegar. A medida que los murmullos se apaciguaban en el aula, María sintió un torbellino de emociones atravesar su pecho. Había respondido a su compañero con una sinceridad que la sorprendió. Pero la pregunta y la inducción de dudas la llevaban a terrenos inexplorados. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a abrirse? Entender eso era esencial para continuar su evolución. Esa noche, mientras intentaba dormirse, su mente revisaba la discusión. Reflexionó sobre la mirada del compañero que expuso su escepticismo. ¿Qué información había considerado valiosa? ¿Cómo había afectado eso a su impulso de autenticidad? Decidió que necesitaba desafiar su zona de confort aún más. Las respuestas no residían solo en los aplausos, sino en cómo podía transformar la crítica en un motor de cambio personal. El desafío la animó a buscar formas de ampliar su investigación. En lugar de simplemente defender sus experiencias, se propuso explorar diferentes perspectivas sobre el tema. Se sumergió en la literatura existente, buscando voces de otros que también habían estado en situaciones vulnerables. Conectó con historias que resonaban con la suya,
lo que iluminaba la importancia de la honestidad en la academia. La investigación dejó de ser un mero requisito, se volvió una tarjeta de presentación de su camino personal. A medida que estaba inmersa en la quimera de las palabras ajenas, recordó un pasaje que había impactado profundamente su entendimiento. El crecimiento genuino nace de la incomodidad. Cada libro, cada testimonio cargaba consigo una incomodidad que María decidió abrazar. Era un nuevo mantra que la empoderaba. Sentía como cada nota a pie de página se convertía en una carta de libertad. Despojarse del miedo frente a la crítica era una forma de liberación, sin embargo, no todo fue sencillo. Mientras más profundizaba en su investigación, más temores emergían. A veces sentía que sus experiencias no eran lo suficientemente impactantes o que la vulnerabilidad era vista como debilidad. Esa batalla interna, alimentada por la comparación con otros, amenazaba con desdibujar su crecimiento. Era digna de ser escuchada, decidió, por eso, llevar un diario. Ahí depositaba cada anhelo y cada inseguridad. La página en blanco se convirtió en su confidente, el espejo que reflejaba no solo sus logros, sino también sus momentos oscuros. De forma paralela, cada frase escrita la vinculaba a sus decisiones, dándole un sentido de dirección y centrándose en su propósito. Así, al escribir, podía examinar sus emociones, moldearlas y buscar cómo integrarlas de forma constructiva en su proyecto. El entorno universitario, tan dinámico como desafiante, le ofrecía oportunidades inesperadas. Un día, su profesora le sugirió un seminario sobre identidad y autenticidad en la academia. Aquella invitación resonó como un llamado a las armas. El encuentro no solo representaba aprendizaje, sino la oportunidad de generar un diálogo, un espacio para compartir sus avances y escuchar las historias de otros. María se sintió como un pez en el agua, incluso cuando se asomaba un nuevo miedo. Si daba un paso al frente, no solo confrontaría su vulnerabilidad, sino que también abriría la puerta a una exposición de su interior que presentía aún cruda. Pero años de autoevaluación la habían preparado para este momento. Se dio cuenta de que la autenticidad no solo dependía de los elogios, sino de la conexión real que podía forjar con otros. Mientras meditaba sobre su participación en el seminario, una pregunta la golpeó con fuerza. ¿Podría estar lista para no solo narrar su historia, sino también permitir que otros se confrontaran con la suya? La incertidumbre se entrelazaba con la emoción, un tira y afloja que prometía un cambio profundo en ella, y así, el día del seminario se acercaba. La idea de hablar sobre su evolución y escuchar a otros en un ambiente más íntimo despertaba sus nervios. Pero qué sorpresa le depararía esa experiencia. ¿Germinarían nuevas conexiones, o tendría que enfrentar otra ola de críticas? Con el corazón bombardeando de adrenalina, comprendió que cada paso daría forma a su viaje hacia la autenticidad. La próxima presentación sería el momento decisivo para su crecimiento personal. Esa última reflexión dejó una inquietud latente en su pecho. El camino hacia la autoaceptación era complejo y estaba lleno de desafíos. Pero una chispa de determinación brillaba en su surco interior. ¿Podría ser ese seminario el catalizador que la impulsara hacia su verdadero yo, y a qué alturas la llevaría? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, y María estaba lista para despegar sus alas. María se encontraba ante el auditorio del seminario, un mar de rostros expectantes la observaba. Aquella fue la culminación de un viaje de transformación personal y profesional que había comenzado hace un tiempo, un camino lleno de dudas, inseguridades y, sobre todo, un deseo inquebrantable de compartir su voz. Recordó cada momento de angustia, las palabras crudas de sus críticos y las noches interminables en las que había luchado con su autoconfianza. Pero hoy, en este instante, ante el auditorio, se sentía preparada para desplazar todas las sombras que habían intentado frenar su avance. Mientras comenzaba su presentación, el eco de sus inseguridades aún reverberaba en su mente, pero la convicción de lo lejos que había llegado la sustentaba. No se trataba solo de demostrar su valía académica, era un acto de amor hacia sus hijos, una oferta de autenticidad y una invitación a la reflexión colectiva sobre el papel de la maternidad en la educación. Comenzó a desglosar su investigación, entrelazando sus hallazgos científicos con anécdotas personales que habían marcado su historia. Cada palabra depositada en el aire se sentía como un triunfo, cada mirada atenta era un reconocimiento de su viaje. La vulnerabilidad que había considerado en un principio como un obstáculo, ahora se erguía como su mayor fortaleza. El auditorio no solo escuchaba, sino que se conectaba emocionalmente con su narrativa. Más que una exposición, se había convertido en un intercambio humano. El impacto de la maternidad en el aprendizaje resonaba universalmente. Al concluir su presentación, un aplauso ensordecedor llenó el espacio.
Hubo sonrisas, palabras de aliento y compañeros que exponían sus experiencias. Esta era la validación que había buscado, no solo había mostrado su trabajo, sino que había construido puentes de solidaridad. Una compañera se acercó, emocionada, y le confesó que sus palabras habían tocado su corazón, despertando en ella un deseo de explorar sus propias historias. Este era el giro que María necesitaba, una red de apoyo que comenzaba a tejerse en torno a su autenticidad. Con cada interacción, la confianza de María se solidificaba. Finalmente, alguien subió al escenario y le preguntó, ¿qué consejo le darías a una madre que teme perseguir sus sueños? La pregunta la tomó por sorpresa, pero le sirvió como un recordatorio de su propia historia. Nunca te subestimes por ser madre. La maternidad puede ser tu mayor fuente de inspiración en la búsqueda de tus metas. No hay razón para que el seguir tus sueños te impida ser una madre presente, al contrario, pueden coexistir de forma espléndida. Rinde homenaje a tus experiencias y deja que ellas iluminen tu camino. Esa tarde, mientras regresaba a casa, sintió cómo la carga de inseguridad que le había pesado durante tanto tiempo se transformaba en un alivio. Las opiniones de los demás ya no podían definirla, tenía una nueva narrativa que contar. Había conquistado no solo el escenario sino también su espacio emocional. Los murmullos de juicio y las dudas ya no eran bienvenidos en su mente. Ella era una científica, pero también era madre, y había encontrado el equilibrio en ambas identidades. Esa noche, con sus hijos dormidos, María se sentó en la cocina. Un rayo de luz entraba por la ventana, reflejándose en el pequeño diario que había encontrado en el desván. Lo abrió, y en sus páginas recordó las historias de su abuela, historias que le habían dado fuerza. Ahora, no solo estaba continuando su legado, sino que también estaba creando uno nuevo para sus hijos. Se sintió completa, habiendo demostrado a sí misma y al mundo que los sueños, incluso los más ambiciosos, son alcanzables. Aquí estaba, una mujer empoderada, lista para afrontar cualquier desafío que la vida le regalara. María había alcanzado un umbral donde la duda había sido reemplazada por la certeza. Había entrelazado su amor por la ciencia con su pasión por la maternidad, estableciendo un lugar único en el mundo académico y personal que le pertenecía solo a ella. Su viaje no fue solo sobre el éxito, fue un proceso de autoconocimiento y reconciliación con sus miedos. María ahora era un faro de inspiración, no solo para sus hijos, sino también para todas las mujeres que buscaban su lugar en la academia y en la vida. Así es como alcanzó esa resolución en su vida. Al elevarse por encima de la duda, se transformó en una madre y científica extraordinaria, capaz de navegar en el vasto océano de su identidad y sus sueños. Finalmente, les hago un llamado a todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora. No dejen que se escapen las historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si disfrutaron este capítulo, dejen un me gusta ahora para ayudar al canal a crecer. También quiero escuchar sus reacciones y teorías sobre este final, así que comenten abajo. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Juntos, sigamos construyendo un espacio donde cada historia cuenta.